Señor. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, fornidos y guapos. Bendito el Elohim de gloria. Bendecidos, fornidos y guapos. Ni hablaban. Amén. Bendito sea el Eterno. Gloria al Señor. Damos la honra y la exaltación a nuestro Abba. Vamos a continuar con la parashá. Víctor, ¿cómo se llama? Observen. Observen, no observen. Observen. Amén. Observen. Amén. Vamos a continuar con la parashá que comienza en el capítulo 11, verso 26 y termina en el 16-17 del libro de Deuteronomio. Solamente voy a parafrasear unos puntos. No me voy a Enfocar en todo. no voy a sumergirme en la parasha. Es más, voy a tocar de pasada también la Jotará y voy a tocar de pasada el Brit Hadashah. Me voy a enfocar en la generación que estamos viviendo ahorita. ¿Ok? Quiero que pongan atención todos porque los tiempos son difíciles ahorita. Y a ver si calificamos para entrar en el reino venidero. A lo mejor solamente aquí estamos de pura pantalla. ¿Ok? A lo mejor aquí estamos nomás de pura pantalla, como los fariseos y como los seduceos, los que venían de Sadoc. Los seduceos eran los sacerdotes. ¿Ok? Entonces a lo mejor estamos de pura pantalla y somos la higuera que le va a decir Mashiach que se seque porque no hay frutos en ella. ¿Sí me explico? Si no hay frutos en nosotros, no dude que Mashiach nos va a decir que nos sequemos, que nunca más demos frutos. Amén. Te vengo diciendo desde la semana pasada que cuál es la consecuencia de nosotros, qué consecuencia estamos viviendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles y hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar, mis amados. Amén. Hay que ponernos a destacar esos dones que Abba nos ha dado, porque esos dones son demandados en esta parashá y son demandados en el Brit Hadashah. Amén. Vamos a continuar adelante. Amén. Vamos a continuar con la parashá Re'e, o en español, observen. Amén. Parashá Re'e, que corresponde a esta semana número 47. Número 47, semana número 47 de la fiesta de Sukkot del año pasado para acá. Re'e u observen. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes o de vosotros la bendición y la maldición. Berajá se dice en hebreo. Quiero oír a alguien que diga bendición. ¿Cómo se dice bendición? ¿Y cómo se dice maldición? ¿Cómo se dice? Kelalaj. Así como se escucha, Kelalaj. La verajá y la Kelalaj. ¿Ok? ¿Qué puso en aquella generación? Bendición y maldición. Verajá y Kelalaj. Con H al último. H en medio y H al último. No, H al último nada más. La verajá y la Kelalaj. La bendición sí. ¿Qué haces? Los bisbot de Yud Hei Vav Hei tu Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no hiere los bisbot de Yahweh vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de Elohim, dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la área a la cual vas a tomar, para tomar, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la Kelalaj, la maldición sobre el monte Ebal.
los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino al occidente, en la Ares del Cananeo, que habita el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de Moreh. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la Ares que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella, y cuidaréis de qué, de cumplir todos los jukim y mishpatim que yo presento hoy delante de vosotros. Hasta ahí nomás con eso tenemos de la parasha. ¿El quién se acuerda del resumen que dio el hermano? Ya no se acuerda. ¿De qué más se trató, hermano, en su resumen? Porque a mí se me olvidó ya. Después de aquí, ¿qué sigue? Rápido. No, ya se lo olvidó. Ya, a ver, Juan. A ver, Juanito. Sigue lo del lugar que el Eterno quiere poner ahí su nombre. Claro, Casi se trata. Después de aquí, se trata de puro el Eterno va a escoger un lugar. ¿Por qué? Vas a hacer todas estas cosas. ¿Las hacían en el desierto todas estas cosas o no las hacían? No. Escuchen los que no saben y los que no son estudiosos. Esta instrucción que está dando Moshe, todo lo que va a dar aquí, no se practica en el desierto. Todo lo que está aquí, solamente pesa, se hace en el desierto. Lo demás, nada. ¿Me explico? Lo demás de qué. ¿A quién le tocó donde dice, cuídate de poner por obra todo lo que yo te mando hoy? Allá no vas a hacer como haces aquí, que aquí haces como. También no has traducido eso. ¿A quién le tocó esa No parte? sé qué me tocó. ¿A quién? ¿Quién? A ver, léelo. ¿Eh? Es verdad. Y dígame dónde, por favor. ¿Dónde? ¿Cómo? Capítulo 12. Ok. Esta es una parte bien importante que da Moshe aquí. No es que ellos anduvieran haciendo lo que ellos querían. Aquí la Septuaginta nos quiso meter una zancadilla para que cayéramos de ancho. No, Señor. No hacían lo que querían. Hacer lo que quieres es no hacer la voluntad del Eterno. ¿Me explico? Ellos estaban muy, quisiéramos estar en esos tiempos tan ordenados como estaban en ese tiempo. Hacer lo que quieren, no. Estaban haciendo otras cosas en vez de estar haciendo lo que se iba a llevar a cabo en las fiestas de esos tiempos. ¿Ok? No habían entrado a su reposo. ¿Cuál reposo? Ya se los expliqué semanas para atrás. ¿Cuál era el reposo el que iban a entrar ellos? Se los expliqué en el libro de Yehoshua, en el libro de Josué. El reposo en el que ellos iban a entrar era aguardar los 7 semanas con sus días de reposo.
Esto era lo que iban a empezar a guardar. 7 semanas cumplidas, contaréis, y el día 50 será santificado como día Kadosh delante del Eterno. Amén. Esa es la fiesta del reposo de ellos. ¿Me explico, hermanos? Y donde iba a culminar el reposo de ellos, ¿dónde culminaba el reposo? El reposo culminaba cuando no estuviera ninguna de las naciones adversarias en los territorios de Israel. Esa era la culminación del reposo. Su reposo inició porque cruzaron el Jordán y probaron los frutos de la tierra, guardaron Pesaj, contaron 50 días, santificaron ese día, pero nunca echaron a toda la plenitud de sus enemigos alrededor, sino que les tomaron tributo de ellos. ¿Quién iba a imaginar que a esta generación pura, Kadosh y sin mancha que el Eterno escogió antes de cruzar el Jordán, que les dije que estos habían perseverado? ¿Hasta cuándo perseveraron? Hasta el final. Hasta el final. ¿Quién iba a decir que de esta generación iba a salir una generación que se levantaran como jueces para llevar al Mashiach al matadero? De esta generación nos habla del lugar donde el Eterno iba a poner ahí su nombre para que llevara a aquellos los frutos de la tierra. Todo era literal. El primer fruto que iban a llevar de la tierra, ¿cuál era? ¿Qué fiesta? ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? El primero, la primera fiesta, Pesaj, los primogénitos, el primer fruto, lo que abre matriz. Cada fiesta tenía su exclusiva ofrenda que representaba a esa fiesta. La fiesta de Pesaj representaba la redención de los primogénitos, por eso se llevaban los primogénitos en todo ese año. Los que nacieron en ese año, esos primogénitos eran llevados. Si nacía un asno, lo tenías que recibir con un cordero. Esa es la fiesta de Pesaj, de panes y levadura. Terminando Pesaj o la Pascua, se ofrecía la gavilla, el hombre de cebada. 7 semanas después, o 50 días, ¿qué se ofrecía? La primicia, la fiesta de las primicias. ¿Sí me explico? Las primicias de qué? De la cebada. Cada fiesta tenía su ofrenda representativa. La ofrenda representativa de la fiesta de las semanas, Pentecostés o Shavuot, era los granos de la cebada y eran los frutos de la hortaliza, sandía, pepino, chile, tomate, todo lo de hortaliza. Sukkot, ¿qué era, hermanos? ¿Cuál era lo representativo de la fiesta de Sukkot? La ofrenda. A la salida del año me tocó a mí y a Junior, mi hijo. A la salida del año, cuando hayas recogido el fruto de qué, dije yo, de tu era y de tu lagar. ¿Qué se hacía en un lagar? ¿Para qué era el lagar? Cuando pisaban la uva. Para juntar. Cuando pisaban la uva. Para exprimir, para que saliera jugo, en este caso las uvas, ¿ok? Me explico, muy representativo. Los higos, también los higos, porque los da un árbol, una higuera. ¿Me explico? Esto es lo representativo de las fiestas. El diezmo, el primer diezmo, ¿para quién era, joven? Nos habla en el capítulo 12 y el capítulo 14 del Deuteronomio. ¿Para quién era el primer diezmo? El primerito diezmo. El número 1 diezmo. Que se llama el Maser, se llama en hebreo.
levitas exclusivamente. Él se iba a mantener de ahí. Y ya el trabajo de levita, el diezmo del diezmo, para el juez. ¿Me explico? Pero aquí nos habla de otros diezmos, Moshe. En Levítico nos habló de un diezmo. Aquí Moshe nos habla de otros diezmos. ¿Cuál diezmo será? Alejandro. Ese lo vamos a tratar después. Primero lo primero. Ya ves que no solamente aprender de no rasurarse las patillas. El diezmo de las fiestas, para que no andes con lloriqueos. ¿Qué no dice? Que te lo comerás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada y el levita. ¿Para qué? Si está especificando las fiestas, es el diezmo que tú te vas a echar en las fiestas. ¿Me explico? ¿Con quién ibas a compartir también los primogénitos, la carne del primogénito? Con tu hijo y tu hija, Bueno. tus siervos. ¿Qué? Tus siervos. Lee bien. Te digo, ¿y sigues todavía con eso? ¿No? Léele ahí. En mi porción, ahí donde me tocó. Dile a la hermana Mari que te la busque. Son 7. El 16. Deuteronomio 16. 1 y 2, Alejandro. Léelo en voz alta para que te instruyas y te eduques. ¿Qué dice Alejandro? Juan. ¿Se comía o se ofrecía en ofrenda? En primogénito. ¿Y qué era el cordero? ¿Qué tenía que ser un cordero? Tenía que ser primogénito. Primogénito el cordero tenía que ser. Cada año dice. ¿Qué vas a hacer cada año? ¿Qué vas a hacer cada año? Se llevarán los primogénitos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? La especificación de la primogénita dice que vas a prestar un ofrenda. Pero, Solamente que tuviera cojo o que tuviera defecto. En tus poblaciones te lo comías. Sí. Sí. Y si no, a ver. que dice, sacrificarás la Pascua al Eterno tu Elohim de las ovejas y de las vacas. O sea, no solo era de las ovejas, sino también de las vacas. Entonces, si era un cordero que se ofrecía para pesa, Léele anteriormente. Léele ahí el 15, 19. Si no quedó satisfecho, para darle la última estocada. dice, consagrarás al Eterno tu Elohim todo primogénito de macho de tus vacas y de tus ovejas, y no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del Eterno tu Elohim los comerás
cada año, tú y tu familia en el lugar que el Eterno escogiera. A ver, Alejandro, ¿quedaste satisfecho o no? ¿Quedaste satisfecho o no? Esa es puritita Torah. 15:19. ¿Qué podemos decir? Sí, hermano. El que se debería comer totalmente asado al fuego era el de pesa. El otro se podía comer diferente. ¿De las cabras o de las ovejas? Dice específicamente en Éxodo 12. De las cabras o de las ovejas puede ser cabrito o puede ser. Sí, se ofrecían también. Se podían ofrecer también en ofrenda voluntaria porque nos habla en esta parashá de tus votos, de lo que tú hubieras elevado tu boca al Eterno o sacrificio de paz. ¿Sí me explico? Pero no te ibas a servir de ellos. ¿Por qué? Porque tenías que llevarlos al santuario. Esa sangre, o sí, tenía que ser derramada en el altar. La sangre es la que hace expiación, redención, la que renueva el pacto cada año. La que renovaba el pacto cada año. ¿Me están entendiendo? La carne, ¿quién se lo comía, hermano? Las familias, dice tu hijo, tu hija y Tu siervo, tu sierva. ¿Qué pasó? Ahí sí ya estás mal. Todo era del malo. El extranjero que se circuncidó, sí. Ok, ¿estamos? Amén. ¿Qué se hacía con los primogénitos? comían. Por eso les decía que en cada fiesta lleva su respectiva, ¿qué? Ofrenda. ¿Me explico? Dice, no en cualquier lugar sacrificará la Pascua, tiene que ser el lugar donde... Y habla. Y el diezmo de los animales, y el diezmo del grano, y el diezmo del aceite, el diezmo del vino. Todo eso tenías que compartirlo. ¿Cómo? Tenías que llevar el diezmo ¿a dónde? A donde el Eterno escogió para habitar ahí su nombre. Hay una gran controversia en muchos hermanos, los hermanos tacaños, los que tienen la mano como bronce que no la abren para dar el diezmo y que se expanda la Besorá de Mashiach, que dicen que porque no hay templo no se usa el diezmo. Les digo yo a todos ellos, hermanos que me están viendo tal vez en pantalla, allá en el templo tenías que darle al levita y llevarlo allá. ¿A cuál templo lo están llevando para darle? ¿Pero me doy a entender, hermano? Si no había. ¿A cuál templo? No tenías que dárselo en tus poblaciones. Tenías que ir con el que habitaba en tus territorios, tenías que llevarlo contigo a celebrar fiesta. ¿Me están entendiendo? Están en grandes aprietos, en grandes complicaciones. Que si no diezman porque no hay templo, tampoco le tienen que dar al necesitado, porque al necesitado se le daba allá en el templo. Lo escuchamos específicamente, lo leímos específicamente ahí, ¿sí o no? ¿A quién tenías que darle? Al necesitado, a la viuda, al huérfano, a todos ellos. ¿Qué decidimos hacer nosotros? No tenemos templo físico, y si lo hacen nos van a correr a patadas de ahí los átrios, los que están allá, los judíos ortodoxos, nos van a correr a patadas. ¿Tú crees que nos van a dejar entrar? ¿Qué hemos decidido? Que aquí sí hacemos lo que queremos, hermano. Aquí sí estamos haciendo lo que queremos, lo que creemos conveniente. ¿Sí me explico? Porque no tenemos la posibilidad de entrar a un templo. ¿Sí me explico? Pero el Mashiach nos va a explicar claramente en el Brit Hadashah, ¿ok? Nos habla de las fiestas, nos habla del año Shemitah, donde habló el hermano Alejandro, el año de la remisión, el año del Shemitah, de que se salvan las deudas que están en los prisioneros, de que del esclavo, del que está de esclavo, y que le horadarán una oreja en el marco de la puerta, ahí donde se encontraba ¿qué? ¿Qué se encontraba en el marco de la puerta? Los mandamientos de Yahweh. El Mesusot, quiere decir el marco, el Mesusot de tus puertas. Entonces, la Haftarah nos habla bien claro de un Mashiach. La Haftarah
cuando les voy a dar un consejo a todos, cuando les toque un capítulo 8, mejor lean todo el capítulo. Como aquí tocó un capítulo a la mitad en Isaías 54, creo que 15, sí es 15, ¿no? 54:11. Si leemos más para atrás, nos está hablando de Israel, nos está hablando de que Israel va a ser adornada con piedras, nos está hablando del templo que va a haber para que Israel se meta a ese templo. Nos habla de unas piedras que va a haber ahí, nos habla de una redención, nos habla de volver a recogerlos, de volver a amarlos en eterno a las 12 tribus. Y ya en el 50, en el capítulo 50, verso 3, nos habla bien bonito ahí. Vamos a Isaías 55, perdón. Dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero no en pan? Y su trabajo no en altura. Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitarán, y se deleitará, su alma con grosura o con gordura. El 3, inclinen sus oídos y vengan ¿a dónde? Isaías 55:3. ¿Y qué? Venid a mí, ¿Y qué? oí y vivirá vuestra alma. ¿Y haré qué? Con vosotros pacto eterno. Y las misericordias firmes, ¿a quién? A David, He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro. ¿A quién? las naciones. Ok. Del 13 en adelante, quiero que te lo grabes bien de lo que voy a hablar. De cómo el pueblo solo, algo que no había visto yo, cómo el pueblo solo de Judá, los fariseos, los jueces, los príncipes en ese tiempo, dictan veredicto para ellos mismos. ¿Se acuerdan que David dictó veredicto para él mismo cuando le dijo una parábola a Natán? Amén. Lo mismo pasó aquí. Y se los voy a enseñar. ¿Quién lo ha descubierto? ¿Alguien lo ha descubierto? En Mateo 21. Quiero leer. Bueno, después voy leyendo el Brit Hadashah, ¿ok? Porque el Brit Hadashah nos habla también, hermano Juan, de lo que les estaba diciendo, pero no quise introducirme. ¿Por qué? Porque no quiero meterme en algo que se va a hablar después. ¿Sí me explico? Amén. En algo que se va a hablar después. Si es sabido que no lo iban a tocar y no lo iban a detectar, lo hablo. ¿Ok? Dice, porque en los profetas está escrito. ¿Qué dijo que estaba escrito en los profetas en el libro de Juan 6? Que Elohim les iba a enseñar. ¿Qué profeta lo dijo? Isaías. Jeremías. Y Isaías está dando también un acercamiento, pero Jeremías lo dice en 31:31, y nadie más enseñará, porque todos me conocerán. ¿Quién lo va a enseñar? El Ruach HaKodesh de Yahweh. El Ruach HaKodesh de Abba es el que va a enseñar. Nadie más va a decir conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. ¿Me explico? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad del Eterno, es el que iba a enseñar. Jeremías 31 hasta el 34. Amén. Quiero que vayamos rápidamente. Quiero leer el 3 otra vez. Inclinen su oído. Oigan. Tengan emuná. Tengan fidelidad. Tengan fe en el Eterno. Ahí en el Brit Hadashah donde dice eso, hermano Juan.
6. Sí. 6:46 dice, escrito están los profetas Oye. y serán enseñados por Elohim, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Padre. Aleluya. ¿Quién nos ha enseñado? Padre. ¿Y quién nos enseñó a entender la Torah? El Mashiach es el que nos enseña, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Ok. Vámonos a Mateo. Como les dije, ¿quién iba a decir que de esta generación justa y recta y perfecta iban a salir generaciones malas? ¿Cuántos entienden las parábolas? Cuando tú no entiendes una parábola es porque no estás nutrido, de perdido el 60% de la Torah. Por eso no entiendes las parábolas. Muchas veces en las parábolas hay profecías, en las parábolas hay acontecimientos que ya acontecieron atrás. Una parábola es verdadera, una parábola no es una metáfora, una parábola es algo que ha acontecido y va a acontecer. Chécala primero, si todavía se está cargando no la desconectes. Me anunció aquí que ya estaba al centro. Ok, perfecto. Amén. Las parábolas, les voy a enseñar un poquito a aprender a entender una parábola, ¿ok? Conforme la Torah, ¿ok? Y conforme lo venidero más adelante, ¿ok? En estas parábolas vamos a hablar de lo que aconteció antes y del decreto por lo acontecido. Eso es lo que hablan las parábolas. Es lo que quiere decir una parábola. La consecuencia de la desobediencia, ¿ok? ¿Dónde les dije? No les he dicho, ¿verdad? No lo dijo Mateo. Mateo 21, 18 al 46. Miren qué precioso va a hablar Yeshua aquí. Qué precioso va a hablar nuestro Mashiach. Escuchen cómo el Mashiach, con una parábola, hace que ellos mismos confiesen su propio decreto en contra de Dios por su desobediencia. Escuchen bien lo que les voy a leer aquí. Tal vez ya lo hemos leído muchas veces, pero aquí lo vamos a entender, ¿ok? O tal vez ya lo entendieron. Mateo 21. No nos hemos salido de la parashá. Observen, miren y observen, hermano. Observen las cosas para que no nos acontezca como les aconteció a estos. Porque como les dije al principio, a lo mejor estamos de pura pantalla aquí. Si no estamos dando frutos, habiendo descubierto nuestro don para dar frutos, estamos de pura pantalla. Y el Eterno va a venir a demandarlo, hermano. Viene porque viene a demandarlo. Escuchen lo que va a suceder aquí. Escuchen lo que va a suceder. ¿Cuál te dije? El 18. Ok. Habla primero de que el Mashiach va y le dice: si encuentran un burrito, díganle y que me lo presten y que me lo traigan. Y eso es lo que habla primero, ¿ok? Pero de eso no vamos a hablar. Dice: y por la mañana, volviendo a la ciudad, estaba cerca ya la Pesaj, hermano. Está muy próxima ya. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Y qué pasó, hermano Elvin, en el 19? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahí nomás. Sígale leyendo, mi amado hermano. Sígale leyendo, mi amado hermano. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo se quedaron? Y viendo una higuera cerca del camino,
halló nada en ella, sino hojas No. solamente. No, el 20. Amén. Viendo estos, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo el Mesías les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis a esta higuera, sino que si a este monte quieres, quítate y échate al mar, será hecho. A ver el otro día. Y todos los que pidiese en oración creyendo, lo recibiréis. Si nos quedamos ahí, te hago un mensaje ahorita de voltaje alto, bien cristiano. Ahí te lo hago. Amén. Pero de eso no estaba hablando el Mashiach. Amén. No estaba hablando de eso. Estaba hablando el Mashiach, el contexto, la representación de la higuera. Amén. Amén. No llevar fruto. ¿Qué les dije de las fiestas? La fiesta que cada una tiene su representación de ofrenda. Amén. ¿Qué representa la higuera, el árbol de higos en mi persona? Ahí te lo está diciendo clarito, Mashiach. ¿Qué representa? La emuná, la fidelidad de nosotros. Si creemos o no creemos nosotros mismos. Ahí dejen en la esquina. Cuando terminemos la ponemos para atrás, mijo. Gracias. Representa nuestra emuná, nuestra fidelidad. ¿Cuándo se daban el fruto de los higos? ¿En qué fiesta? ¿Qué se acabó de decir? No andan bien higos, hermano. En Sukkot. En la fiesta de Sukkot, el higo es un árbol. Sí. Amén. ¿Qué representa el diezmo? Nuestra fidelidad, el fruto de nuestra fidelidad, hermanos. ¿Qué le dijo la higuera? Sécate y nunca más vuelvas a dar fruto. Esta higuera representa con los que va a hablar aquí posteriormente, con los que ellos mismos van a hacer un decreto. El árbol de higos. ¿De qué sirve el árbol de higos si no da higos, man? Mujeres, ¿de qué sirve el árbol de higos si no da frutos? Miren, ¿quién iba a comer de ese higo? De ese árbol de higos. Miren, ¿quién iba a venir a comer? El que lo creó. ¿Usted cree que ese árbol fue nacido nomás porque sí? Fue nacido con un propósito ahí, para el día que viniera el Mashiach y usarlo como una parábola y una consecuencia para lo que iba a venir. No había nacido ese árbol nomás por nacer. No había nacido nomás por nacer. Había nacido porque el maestro iba a pasar por ahí. Y sí iba a llegar el día en que el maestro iba a buscar higos ahí. Y no iba a encontrar. No quiero meterme si era tiempo de higos, no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. ¿Por qué? Si les dije que estaba por acontecer Pesa. ¿Eh? O sea, que indaguen los que no saben de Torah. Si estaba por acontecer Pesa y el árbol de higos es un árbol, ¿cómo vas a buscar higos en el árbol? Se refiere a mí. Me está representando a mí ese árbol. Juan, tú tienes un tiempo para dar frutos, tú. Pareciera que los humanos tenemos un tiempo para dar frutos. Siempre tiene que No, espéreme tantito, hermano. Ahorita no ando bien. ¿Serás árbol? Literal. El árbol tiene su tiempo para dar fruto. Está representando al ser humano que Él creó. Está representando la emuná, la fe de ellos, que no está
Elvin. Terminé de leer 21, El 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirán. Y como vino al templo, se llegaron a él cuando estaba, ¿qué estaba haciendo el Mashiach? Enseñando. Los príncipes, escuchan, los príncipes. ¿Sí sabes quién era un príncipe? Eso, hermano. El mero jefe encargado de los miles de miles, el que cargaba una vara como esa, de las varas que estuvieron en la presencia del Eterno, el líder de cada tribu. Si una tribu tenía 5,000, tenían 40,000, ¿cuál 5,000? 50,000, 70,000 Judá. Ese jefe de 70,000 tenía esa, una de esas. ¿De cuántos eres jefe? No más de 70,000. Los que tuvo Judá. Ese tuvo 74,000. ¿Cierto? Príncipe. Para los tiempos del Mashiach estaba Israel muy limitado. Ellos se colgaban el título de príncipes. Un príncipe era un juez de los más altos. ¿Quién estaba aquí? Los jueces más altos que podían llevarte a la muerte con soborno o con justicia. ¿Están entendiendo? ¿Qué le dijeron? Se enojaron porque estaba enseñando en el templo. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿A quién representaba el árbol de higos? A ellos. Y respondiendo Yeshua les dijo, yo también les preguntaré una cosa, la cual si me dijeren también yo les diré con qué autoridad hago esto. La inmersión o la tevilá de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces preguntaron entre sí, diciéndose entre ellos, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues ustedes no le creyeron? ¿Están entendiendo? ¿En qué se está tratando el árbol de higos? De fidelidad, de fe, de creer, hermanos. ¿Me explico? De emuná. Si tengo emuná en Yahweh, ¿qué voy a hacer? Voy a tener fe, voy a tener fidelidad. Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Yohanan como por profeta. Escúchenme. Respondiendo Yeshua les dijo, respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo les digo con qué autoridad hago esto. Más, ¿quién les parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos, Elvin? 2 hijos. Y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi niña. Y respondiendo él, dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, ¿qué hizo él? Fue y trabajó en su viña. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, yo amo, voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Les dice Yeshua, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Elohim. Porque vino a ustedes Juan
en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Y los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creer. Oigan otra parábola, escúchenla. Ahorita les digo. Oigan otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó, ¿qué plantó? Una viña. Y la creó La cercó. de vallado. La cercó. Sí, gracias hermano. La cercó de vallado. Y cavó en ella, ¿qué cavó? Edificó una torre. Y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se fue, ¿qué? Y que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo hirieron y a otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y al final les envió ¿a quién? A su hijo. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y tomemos su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron, pues cuando viniere el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le está preguntando a los príncipes, a los fariseos. Escuchen lo que contestaron los príncipes. Le dicen, a los malos los destruirá sin piedad, y su viña la dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué pasó? ¿Habías detectado esto en el libro de Mateo, capítulo 21? Que ellos mismos decretaron su propio juicio. Ellos mismos. Dice, por tanto les digo que el reino del oír será quitado de ustedes y será dado a gente que haga o que dé los frutos de él. Y el que cayere sobre esta, ¿qué? ¿Qué pasará con él? Y sobre el que cayere, ¿qué? Lo despedazará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque lo tenían como la primera parábola. ¿De qué hablaba la primera parábola? No encontró fruto en la higuera. No, eso fue un hecho. No. Ese fue un hecho. Ese no fue parábola, ese fue un hecho. ¿Quién se iba a secar? Solito. ¿Quién se iba a secar? ¿Quién se secó solo? Sí, Israel, Con sus propias palabras. los principales. Los seuseos, los sacerdotes y los fariseos quedaron secos. Eso es lo que quiere decir al principio que se seca la higuera. ¿Por qué? Porque no había fruto, hermano. No había fruto de fidelidad. No creían que él era el Mashiach. Le tenían envidia. Le tenían resentimiento. ¿Qué más producían ellos? Coraje, enojo. Querían poner tropiezo en él. La primera parábola, ahora sí, ¿de qué se trataba? Los dos, Ya lo perdimos. los dos ciclos.
A ver, por favor, vayan conmigo ahí. Delante. 28. Correcto. Amén. Ok. ¿Cuántos hijos tenía? Dos. ¿Quién detecta esta parábola? ¿Qué dijo el primero? Que no. ¿Qué dijeron los que entraron a Canaán? Todo lo que diga el Eterno obedeceremos y haremos. Se levantó una generación que no conocía el Eterno, que no había visto sus señales y prodigios, y ¿qué hicieron? Se descarriaron totalmente. ¿Qué hizo Efraín? Se apartó Efraín a la casa del norte, cuando él había prometido ser fiel. Lo dispersó el Eterno, pero ¿qué pasa con Efraín? ¿Qué había dicho Juan? No obedeceremos. ¿Cuántas veces dijo Efraín eso? Muchas veces. En los profetas. ¿Cuántas veces lo dijo? Muchas veces lo habló el Eterno por los profetas. No escucharemos, dijeron los de Efraín. Y mataban a los profetas. No obedeceremos, no escucharemos. ¿Qué está diciendo el Mashiach aquí? ¿Qué dijo? Yo no voy, Padre. Cuando regresa, ¿qué hace? Vuelve a hacer la voluntad del Eterno. ¿Quién son? Efraín, los publicanos, los que representan a los gentiles. ¿Y quién? Las rameras. ¿A quién representa Judá, la casa del sur? Los sacerdotes y los fariseos. El que dijo, yo voy. Pero si estaban guardando Torah, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con ellos? Secos, sin fruto. Estaban secos, sin fruto. Vamos a leer. Si tú quieres saber qué hacían ellos, lee todo el 23 de Mateo, pero solamente vamos a leer un poquito. Ok, la otra parábola. Dice el Eterno que ¿qué? ¿Qué hizo? Plantó una viña. ¿Qué hizo? Y una torre. ¿Qué es eso? ¿Eh? La torre y el Agar es el Bet Hamikdash, es el templo del Eterno. Ese es. La torre, un lugar de elevación, un lugar de exaltación. La tierra. ¿Qué pasaba con la tierra? La tierra no es de ustedes, ¿a qué dijo? A perpetuidad. ¿Qué dice? Solamente se las estaba rentando para que dieran frutos. Para que dieran su fruto a su tiempo. ¿Cuándo tenían que llevar su fruto literalmente? En los tiempos de los profetas. ¿Cuándo? En las fiestas. Allí los frutos eran literales, hermano. Literales y espirituales. Porque sí hubo muchos profetas. Mandó a sus profetas a recoger los frutos. ¿Sí o no? A unos los hirieron, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Y mandó a otros e hicieron con ellos de la misma manera. Nos está hablando de la casa del sur donde estaba el templo. Jerusalén amurallada. El Agar, donde se lleva aquí
¿Con qué somos comparados nosotros? Con una vid que se poda para dar fruto. El lagar, que es donde llevas el fruto que ya está hecho. Ese es el templo, hermanos. La torre y el lagar es el templo. ¿Me explico? ¿Están entendiendo la parábola? Conforme a lo que hemos leído en los libros de los reyes. Ya cuando estaba el templo, ya cuando estaba también en Gilgal, el tabernáculo. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo la parábola? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasaba con la higuera? No, hombre, yo les podía hacer un de esos de alto voltaje. No se trata de eso, hermanos. Estaba dando una representación. ¿Por qué les dijo a los fariseos esto? ¿Por qué les dijo a los discípulos esto? Porque se quedaron pequeñas. ¿A qué estaban dispuestos ellos a ver? A los fariseos, que eran la máxima autoridad. Y que ellos decían, pero no hacían. ¿Me explico? Se quedaron. Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también lo van a hacer. Lo estoy haciendo por el acontecimiento. ¿No lo entendió Mateo después? Lo escribió. Se secaron ellos mismos. ¿Quién? Los saduceos y los fariseos. Los príncipes, los sacerdotes. ¿Quién estaría ahí? El príncipe de los levitas, ¿quién era? ¿Quién era él? El sumo Cohen. Puro príncipe, ¿ve aquí? ¿Qué pasó? Solitos se ahorcaron. Escuchen lo que va a hablar sobre ellos. De la misma generación, la que luchó hasta el día último, antes de cruzar el Jordán, es esa misma generación. Escuchen bien, cómo nos podemos corromper en unas cuantas generaciones. 22:1 al 14. No, es 23. No. Voy a leerles el 22:1 al 14, ¿ok? Amén, hermano. 22:1 al 14. Todavía no hemos terminado las parábolas. Me confundí un poquito, pero es un error humano. Y respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Se trata exactamente de lo mismo. El reino de los Shamaim es semejante a un hombre rey que hizo bodas. ¿A quién? Hizo fiestas de boda a su hijo. Aleluya. ¿Quién será? Al que mandó y mataron. Amén. Al que mandó y mataron. Un hombre rey. Hizo fiesta de bodas a sus hijos, a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas, mas no quisieron venir. ¿Quién serán los siervos de él? ¿Estamos aquí o no? ¿Quién son, Juan? Tú que eres predicador de categoría. Los profetas. Eso, denle un hurra, Juan. ¡Hurra! Como si hubiera salido. Amén. A invitarnos a las bodas. Está hablando de los tiempos donde entraron a la tierra que fluye leche y miel. Allá los pone en un punto de vista que ellos fueron a recoger los frutos. Aquí los pone en un punto de vista que ellos van a invitarnos a las bodas. Wow, wow, wow. Dijo el todo. Mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan
A los llamados. ¿Qué pasó, hermano? He aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está preparado. Vengan a las bodas. Cuánta misericordia, cuánta rajamín nos ha tenido el Eterno de la humanidad. Escuchen, mandó unos profetas, luego mandó otros, nos los hace ver. Aquí llevamos dos puntos de vista ya. Dice, mas ellos no se ocuparon y se fueron unos a la labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los insultaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y viendo sus ejércitos destruyó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego en su ciudad. ¿Te suena algo a esto? ¿A qué te suena esto, Sergio? La destrucción del templo, lo que hizo Nabucodonosor. La destrucción de Jerusalén y la destrucción de Samaria. La destrucción de Samaria primero. Las parábolas verídicas de un tiempo de acontecimiento, aproximadamente 500, 600 años atrás del Mashiach. ¿Qué hizo? Los estaba llamando al arrepentimiento, hermano. A hacer teshuvah, para posteriormente hacer fiesta de bodas con Israel. Que por nuestra culpa se esté posponiendo la boda, hermanos. ¿Cuál? ¿Te gustaría, Sergio, a ti que te tengo más cerca, posponer la boda por falta de tu novia? 1, 2, 3 veces. Por faltas de ella. Junior, ¿te gustaría ponerle un weight a tu boda 2 o 3 veces por culpa y por falta de tu novia? Nos hubiera gustado a nosotros, Juan, cuando nos casamos en el 2018, que nuestras mujeres se hubieran ido de rol. Vamos no, pues esa fiesta no la iban a poder hacer. Porque primeramente paganas no eran y pues sí. ¿Me explico? Por falta de la novia. Mano, Mari, que usted se hubiera ido a dar el rol y hacer despedida soltera. Y Alejandro esperándola ahí en la cabaña. Que de repente diga Alejandro, no hay boda. Y que vuelva a pasar otra vez, Alejandro. ¿Te hubiera gustado? Imagínate allá, en nuestro oído. Imagínenselo nomás cómo nos está redactando aquí. ¿Están entendiendo? ¿O no? ¡Aló! ¿Estamos entendiendo, mis amados, mis amadas? Amén. Por culpa mía se ha pospuesto la boda con mi Elohim. Se me cae la cara de vergüenza. A ti no es. Por culpa nuestra. Escuchen lo que dice. Escuchen lo que va a decir. Tráiganme un café bien cargado, por favor. ¿Dónde me quedé? Iba en el 22:7. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad, ¿cómo? Están preparados. Listas ya, ready. Mas los que eran llamados
Escuchen. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hay. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, ¿qué dice aquí? Malos y buenos, Y las bodas fueron llenas. de convidados. Aleluya. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí ¿a qué? A un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué le dijo el rey? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Hacer y enmudeció. Porque muchos son los llamados y pocos ¿qué? Eso. Entonces el rey dijo a los que servían, atando de pies y de manos, tómenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, ahí será lloro. Porque muchos son los llamados y pocos ¿quién? Los escogidos. ¿Qué te diré con esto? ¿Qué te puedo decir con esto, hermano? ¿Qué me puedo decir a mí mismo con esto? ¿De qué estamos hablando desde la parashá? Reé u observa. ¿De qué está hablando? De la justicia y la misericordia y de los frutos. Esos son nuestros frutos, la justicia y la misericordia. Eso es nuestro fruto. La justicia y la misericordia. Eso es guardar Torah. Ese es el fruto de la Torah. ¿Qué podremos decir? Se llenaron las bodas fueron llenas. ¿De qué? De buenos y de qué? Y malos. Nos está anunciando aquí el tiempo del fin ya, las cosas. Nos lo está mostrando como una boda. ¿Realmente saben lo que está pasando aquí? La palabra te lo dice, buenos y malos. ¿Quién va a ser juzgado, Víctor? ¿Solamente los buenos o también los malos? Las bodas fueron ¿qué? ¿Con quién estaba dispuesto el Eterno solamente a que fuera su exclusividad? Israel. Y lo sigue siendo. No me lo desprecia, hermana María, tranquila. Y sigue siendo su exclusividad. Sigue siendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es integrarnos a ese pueblo, no reemplazarlo. Escuchen bien. Vayan y párense en los caminos y llamen a cuanto encuentren. Amén, amén. ¿Tú crees que era de verdad así? ¿Tú crees que era de verdad así? Ahí donde se te dijo, no eres pueblo mío, ahí mismo se te dirá, pueblo del Elohim viviente eres tú, Oseas 1. Vamos allá. Para que no me titubees y no me andes con que el Eterno reemplazó a Israel. Jamás suceda eso. Referencia, Oseas 1. 1:10, hermano. ¿Qué dice? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, En el lugar. en el lugar que les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío,
15 y 16, de ahí mismo de Oseas. Amén. Amén. 4, 15 y 16 de Oseas. Escuchen qué pueblo es este. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. No peque Judá. Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Abel, ni juréis, vive el Eterno, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora el Eterno como cordero en lugares espaciosos. 5, 14 y 15. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libre. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Aleluya. ¿A quién? ¿A quién fueron a buscar y a quién fueron a invitar allá por los caminos? ¿A quién? A los que estaban en aflicción, a lo que nos acaba de decir Moshe en 2 parashas para atrás. Y sucederá que cuando el Eterno te esparza entre las naciones y te encuentres en aflicción y guardes su Torah con toda tu mente, tu alma y tu corazón, el Eterno te oirá allí entre las naciones, porque es un Elohim que guarda el pacto, es un Elohim de Rahamim que guarda el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A esto les está hablando. No creas que le fue a hablar a cananeos, no señor. No fueron a hablar de cananeos, hermano. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Amén. Pero como se terminó y vino el Mashiach, ¿quién fue a reunir? Buenos y malos. Buenos y malos. ¿Quién salta a relucir aquí? ¿A quién estás viendo aquí que dijo, oye amigo, no creas que es uno, es multitud? ¿Por qué no traes vestido de boda? ¿Por qué no traes vestido de boda? No, es que la Torah no es para mí. Yo vivo por gracia. ¿Serán esos? Los que solamente viven por gracia. Los que dicen que la Torah no es para ellos. Andar vestido de bodas es andar vestido con la plenitud de la Torah. Apocalipsis 14, 12. ¿Qué dice? Apocalipsis. Vean. He aquí, esta es la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. Si guardaron solamente la fe del Mashiach, y solamente que dicen que viven por gracia, no hay calificación. Los que perseveraron hasta el fin, ahí está la paciencia. ¿Quién tuvo paciencia allá en los montes de Moab? ¿Qué eran antes de Moab? ¿Hasta dónde habían perseverado? Hasta el fin. Aquí está la paciencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La paciencia. Si solamente tengo paciencia, no lo digo por ustedes, lo digo por los que me van a ver posteriormente. Los que se atascan de chancho, ¿por qué no guardan Torah? Los que tienen abundancia en United States, yo sé que en los países, en Honduras, México, es carísimo un plato de comida china. Para tragarse unos camarones son carísimos, pero prefieren perder un día de
Varias iglesias de aquí de Springfield que anuncian tamales de marrano para vender en la propia congregación. ¿Tú crees que son estos de que están aquí? Los va a dejar que entre el Eterno. Los va a dejar que entre. ¿Para qué? Es bien, se siente bien padre cuando te dan a comer tus propias palabras. Cuando te abochornan en tu cara. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Nunca te has sentido así? Yo sé que tú eres bien perfecto. Habla, hermano, ponte el micrófono aquí. ¿Cómo se siente? Como el ladrón cuando lo descubren robando. Eso, sí sabes, ¿verdad? ¿Cómo se siente, hermanos, cuando te confrontan en tu cara? Cuando te abochornan, cuando te pescan en algo. Cuando estoy hablando de un hermano y me oyen. Cuando estoy hablando de un familiar y me oyen. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ascuas de fuego montaron en tu cabeza? ¿Cómo se siente? Vergonzoso. A esos que dijeron que la Torah no era para ellos. Las acciones justas de los santos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Guardar los mandamientos. ¿Los de Cristo o los de la Torah? Del Eterno Elohim. Son los mismos. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? ¿A qué pueblo fueron y buscaron los ciegos? ¿Qué pueblo? Cuando en Yehezkel, en Ezequiel 35, dice que Él mismo va a venir y también va a mandar a siervos de Él a buscar a la descarriada, a la oveja allá en los lugares santos. ¿Me explico, hermano? ¿Quién firmó decreto en contra de Él? Los fariseos y los saduceos. Sí, estoy diciendo saduceos. Saduceos, estaba diciendo. Los saduceos son los del Jordán, ¿verdad? Déjenme, vuelvo a leer aquí. ¿Cómo se llamaban los sacerdotes? ¿Cómo se hacían llamar? No. Ahorita lo encuentro. Amén, hermano. Ok. Estamos hablando en esta noche, conforme a la parashá, de dar frutos. Frutos como árbol. Que no seas como la higuera que solamente da frutos para la fiesta de Sukkot. Ella fue creada para eso, amado hermana, hermano. La higuera fue creada para que diera frutos en el tiempo de las fiestas del mes séptimo. La uva fue creada para que diera fruto en la fiesta del mes séptimo. El trigo fue creado para las fiestas del mes séptimo. La cebada fue creada para la fiesta del medio, para la fiesta segunda. Y la fiesta primera era para que comieras del grano viejo, del grano añejado que tienes. Pan sin levadura. Imagínate, si le echas pan a lo añejado, ¿cómo va a estar? Si le echas pan, dije, si le echas levadura a lo añejado, ¿cómo va a estar? ¿Comían del grano viejo o del grano nuevo? El pan sin levadura, ¿no? Grano nuevo. Grano viejo, ¿qué pasó, Juan? ¿Por qué me fallas? No comerás espiga tostada ni grano nuevo. ¿Y el pan sin levadura desde cuándo era, mijo? Desde el día 15 a caer el sol. 14 a caer el sol. ¿Estamos? ¿Desde cuándo se había levantado ese trigo, Juan? Dímelo, por favor. ¿Cuándo se había ofrecido
el macer, el diezmo o el fruto de ese plan sin levadura se había ofrecido en Sucot porque era de trigo, ¿cierto? ¿Cuántos meses tenían viajando ese trigo? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y a veces eso está mal. 5 o 6 meses ese grano tenía. Amontonado en la era. ¿Me están entendiendo? No lo levantaron en diciembre ni en enero, lo levantaron. Ese grano ya se había llevado el macer, el diezmo al templo. En Sucot. De esa bendición que te resta de Sucot, tienes que guardar ¿para cuándo? Para panes y levadura. ¿Me están entendiendo? Aquí estamos hablando de frutos literales en la tierra que fluía leche y miel. Ahora estamos hablando de frutos como ¿de qué hablaban las primeras parábolas donde ellos dictaron su veredicto, hermana Edna? ¿Qué dijeron ellos? A los malos el Eterno los va a destruir y va a dar su era. ¿A quién? Va a dar su viña. ¿A quién va a dar su viña? Y si esos que escogen son iguales que nosotros, ¿qué va a pasar? Lo mismo que dijo la primera. ¿Están escuchando? Amén. Por eso es bueno dar frutos, mis amados, mis amadas. ¿Están escuchando? Jóvenes, adultos. Necesitamos dar fruto porque si no va a suceder lo mismo con nosotros. Los frutos eran llevados a su tiempo allá. Los animales, los primogénitos, el diezmo. Nosotros, fruto a su tiempo. Vamos a mirar. 23, 29, 39, solo 10 versos. Ahí mismo en Mateo, ¿no? Escuchen. Después de lo que les dice en el 23, pero vamos a leer en el 29, que les dice que hipócritas, y les dice muchísimas veces de hipócritas. Vamos a leer en el 29, dice de esta manera: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los montones de los justos, los monumentos, perdón, de los justos. Y dicen: si tuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, de los siervos aquellos que mandó el Mashiach a recoger frutos, y luego los vimos de un punto de vista que los manda el Eterno a que inviten a las fiestas de boda, ¿cierto? Ustedes también, ¿qué les dice? Llenar la medida de vuestros. Ustedes también llenen. Llenar la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitarán el juicio, el justo ¿Cómo escaparéis de la condenación de Elohim? del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a ustedes profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarás y crucificarán a otros, y de ellos azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Aquí está hablando ya de los apóstoles. Díganme si no era profeta el Mashiach, si no había en él algo que no había en ningún hombre. Él el carácter lo miraba en las personas. ¿Quién está aquí? Escribas, fariseos
y los sacerdotes. Aquellos que dijeron no los oiremos y los mataron. Aquellos hicieron abominación tremendamente. Aquellos adoraban ídolos, hermano Juan. Amén. Aquellos adoraban ídolos abiertamente, se iban a los lugares altos, adoraban a Baal, mataban a sus hijos, adoraban también a Moloch, pasaban a sus hijos por el fuego. Ellos abiertamente a Aserá en los árboles frondosos. Estos, aquellos abiertamente eran idólatras. Estos que regresaron de Babilonia, ¿qué pasó? Aquellos mataron a los profetas que les iban a hablar justamente de la bendita Torá. ¿Estos qué van a hacer? Miren lo que sucedió primero, lo que sucedió después. Como que cada vez vamos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Se hicieron jueces, ¿Qué haces idólatra? Abominan la Torá del Eterno. Abiertamente ellos se hicieron idólatras. Dijeron, no queremos regresar. No vamos a obedecer. Estos que regresaron de Babilonia se creían bien espirituales y no querían que hubiera otro más arriba de ellos, que era el Mashiach. ¿Cómo se creían ellos? La eminencia en esos tiempos. Solamente sus chicharrones tronaban, ellos casi andaban caminando en el viento, hermano. Alargaban sus filacterias, se ponían los tzitzit bien largos. Me imagino que los chonguitos estos que se dejaban caer les llegaban hasta las rodillas. ¿Cómo estaba el corazón? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo estaba el corazón? La religiosidad, la mucha ley, olvidándolos de la justicia y de la misericordia, de la viuda y del desamparado, nos hacemos como ellos. Escucha bien lo que va a decir Mashiach, lo que acaba de decir. ¿Qué van a hacer en contra de Mashiach? Voy a leer un poquito más para atrás. Ustedes también llenan ¿qué? La medida. 23, 22. Ustedes también llenen la medida de sus padres, los que adoraban en lugares altos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitarán el juicio del Eterno? Por tanto, he aquí, yo envío, está diciendo el Mashiach. ¿A quién me envían? Los que andaban con él todo el tiempo. Uno de ellos era Pedro. ¿A quién crucificaron? A Pedro. Por tanto, de aquí yo envío a ustedes profetas y sabios y escribas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Los talmidim de Mashiach. No era un escriba. Matillahu, Marcos, el primer libro que se leyó, se escribió. Juan, Rab Shaul, ¿qué dijo? Escribas. Escuchen bien, mis amados. Y sabios, un gran sabio, Rab Shaul. Y escribas, y de ellos a unos matarán. ¿Qué pasó con los que mataron? Y los crucificarán. ¿A Kefas? Y a otros de ellos azotarán. ¿Quién fue azotado 40 veces menos uno? Rab Shaul. Y a otros de ellos azotarán en sus ¿qué? ¿Hicieron todo esto, sí o no? Nomás lee el libro de Hechos y ellos te van a decir todo lo que se sufrió ahí. Y perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre ustedes toda ¿qué? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataron ustedes entre el templo y el altar. De eso no vamos a hablar ahorita, hay un error aquí. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta ¿qué? Generación.
firmaron su decreto, Juan? Atrasito. Escuchen, ya el Mashiach, ¿dónde está? Casi para celebrar la pesa. Amén. Sí. Thank you. Almost done. Amén. Se queda viendo a Jerusalén. Se hizo el decreto. La destrucción está dictaminada. Pusieron su corazón duro como diamante. Pero tiene que haber una culminación, no solamente es la negatividad. No solamente es el endurecimiento del corazón. Tiene que haber ¿qué? Acción. Y la acción la miramos en el libro de Hechos. ¿Me explico? Después de que muere el Mashiach, obviamente. Después de que los príncipes, los jueces de ese tiempo, que eran los fariseos y los principales sacerdotes, ellos eran los príncipes. Eran los jueces de máxima autoridad que podían mandar a la muerte a alguien con soborno o con justicia. En este caso ellos se levantaron para mandar a la muerte al Mashiach. Ya está mirando a Jerusalén y dice el Mashiach: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son, ¿qué? Enviados. A ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de los árboles y no quisiste? He aquí, su casa de ser dejada desierta. Porque les digo que desde ahora ustedes no me verán hasta que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿cómo es la canción que cantas, hijo César? Baruch ataque. Baruch atah Beshem Yahweh. Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. No, y no lo verá más. No lo verá más Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que no busques el templo, porque jamás, de los jamases en tu vida, lo vas a ver literal. O lo podrás ver si un día lo construyen, pero jamás te van a dejar entrar. El templo que tenemos, el sacerdocio que tenemos, no es de esta tierra. Porque pasó esto al príncipe de las tinieblas. Esto pasó al príncipe de las tinieblas. Nos lo dice Rab Shaul muy claro. Busca templo, va a ser para el príncipe de las tinieblas, para que se siente el auténtico Mashiach ahí, anti-Mashiach, porque fue entregado al reino de las tinieblas. Somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, perdón. ¿Qué dijo el Mashiach? Guárdalos. No te pido que los saques de este mundo, sino que ¿qué? Que los guardes. Vamos solamente a leer la Brit Hashem. Juan 6. ¿6 qué? Mi hermano nos dijo, Yeshua les dijo: yo soy ¿quién? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Enlazado con la el que a mí viene, si vamos al Mashiach, no vamos a tener hambre. Y si tenemos emuná al Mashiach, no tendremos sed. Mas les he dicho
que aunque ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué he descendido de dónde? De los Shammai. No para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Escucha bien, la voluntad del que envió al Mashiach. Que todo lo que me diere, no pierda de ellos, sino que lo resucite. ¿Dónde? En el día postrero. En el día postero, en el día del fin. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea quién, Al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. todo el que ¿qué? El que vea al Mashiach y cree en él, tenga vida eterna. ¿Cuántos ven al Mashiach? Yo los resucitaré en el último día. Murmuraban entonces de él los judíos, los Yahudí, porque habían dicho: porque había dicho, yo soy el pan que descendió de los Shammai. Decían, no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Yeshua respondió y les dijo, ¿qué les dijo? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo si el Padre no me lo envió. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados. ¿De quién? Por el Eterno. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados. ¿De quién? Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto a quién, al Padre, sino aquel que vio, aquel que vino del oír. Este ha visto Al Padre. al Padre. Ok. ¿A quién tenemos que ver? ¿A quién tenemos que ver para dar frutos? ¿A quién tienes que ver para dar frutos? ¿A quién tienes que ver para guardar Torah? ¿A quién tienes que ver cómo guardó Torah para que tú la guardes? Él vio al Padre, él vino del Padre Eterno, guardando Torah, para hacer la voluntad del Padre Eterno, para guardar. ¿Qué es la voluntad del Eterno? Que se guarde su Torah. Él vino guardando Torah. ¿Para qué? Para que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. No te preocupes si mueres. Mi papá tiene 83 años, va a cumplir este año. Y le pregunto si tiene miedo a morirse. Me dice que sí. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de morir? Si morimos en Mashiach. Si Mashiach hizo una promesa que te va a resucitar en el tiempo del fin, ¿cuándo? ¿Qué dice cuándo? Y esta es la paciencia de quién? De lo que esperaron hasta el fin. Si esperaste hasta el día de tu muerte y moriste en Mashiach, no te preocupes. No nos preocupemos. ¿Quién se quiere morir, Víctor? Tener que el Eterno me hable. ¿Cómo? Tener que el Eterno me diga hasta aquí llegaste. No, nunca te voy a decir, Víctor. Nunca. Solamente le dijo a Aarón y a Moshe. Oye, Ezequiel. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de él. Este ha visto al Padre. De cierto les digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. De vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y están, ¿cómo están? Muertos.
Este es el pan que descendió de los Shamaín, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido de los Shamaín. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la voluntad de quién. Yo daré por la vida. ¿Por la vida de quién? del mundo. Ezequiel 36. Nos vamos. ¿Dónde está la promesa? 36, 37. Amén. Me dijo entonces, 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Elohim a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré nervios sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes mi ruaj y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un terremoto y los huesos se llenaron de carne de cada uno hueso a su hueso y miré y he aquí Y los huesos se juntaron cada uno hueso con y su miré hueso. aquí nervios sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos ruaj. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Yahweh nuestro Elohim, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró ruaj en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh, he aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy Yahweh cuando abriere sus sepulcros y los sacaré de sus sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los haré reposar sobre su tierra y sabrán que yo hablé y lo hice, dice Yahweh. La profecía de la que está hablando el Mashiach. ¿O me vas a decir que es una metáfora o que es una parábola? No. Y tú sabrás que yo soy Yahweh cuando lo haga, un hecho. Muchos dicen que es una metáfora, pero para mí no. El hermano Juan miró un poquito. ¿Qué roea escuchaba? Y sabrán que yo soy Yahweh y yo lo hice. ¿Qué está prometiendo el Mashiach aquí? Resucitante en el día posterior. ¿Qué está diciendo Yehezkel? Que te va a abrir los sepulcros y te va a sacar y va a poner ruaj y que te va a llevar. Dice que el Mashiach nos resucitó, pero no hemos ido a Israel. Esta profecía no se ha cumplido, mis hermanos. Ya sea que vivas o ya sea que mueras, tienes una promesa de ir a celebrar las bodas del Cordero por allá. Tenemos. Aún hasta el dormido que está aquí. Amén. ¿Entendieron el mensaje? Amén. ¿Qué frutos estás dando para que te levante el Eterno? ¿Qué frutos estamos dando para que te levante en el día postrero? ¿Acaso eres árbol para posponer tu fruto? ¿Acaso estás diciendo en la fiesta culana ya voy a empezar a dar frutos?
¿Vamos aquí o no? Tómalo muy en serio. El de dar fruto.